Ok, tenga muy buenas noches con todos. Como ya ha sido enfático el presentador, es un gusto para mí siempre participar en algún evento que pueda realizar relacionado al derecho civil. Juris, creo yo, de un tiempo a esta parte está abordando temas de derecho civil que en teoría parecieran que ya están definidos algunas instituciones, pero que en la práctica generan algún tipo de controversia, desde un punto de vista no solamente judicial, sino a veces desde un punto de vista registral, hasta en algunos casos, algunos criterios notariales también no están muy definidos. Entonces, el tema que nos trae hoy día a colación de lo que ya ha sido presentado es el tema del testamento, que forma parte, según lo que he podido apreciar, de el módulo del diplomado de Derecho y Sucesiones. Y básicamente ya nos centramos en la materia. Hablar de testamento en el Perú es un poco hablar de una institución que poco a poco viene cayendo en desuso. El, el legislador, al momento de generar el libro de sucesiones y específicamente al redactar el testamento como una institución propia del derecho civil, en el 84 consideró que el testamento es la fuente primordial del derecho de sucesión. Es decir, como normalmente debe una persona fallecer es dejando su disposición de bienes. Pero en la práctica, aquellos que nos dedicamos a este tipo de rubro, vemos que no necesariamente es así, sino que la mayoría de las sucesiones en el Perú es una sucesión sin testamento. Entonces, la pregunta que cae de Maduro es, ¿qué tanto en porcentaje se habla de testamento en el Perú? Básicamente el porcentaje es entre el 15 a 20% del total de sucesiones o derechos sucesorios del Perú. Por ende que la modificatoria en el anteproyecto del Código Civil hay algunas posturas de reducir unas clases de testamento que ya están cayendo en desuso. Se pueda un criterio del desuso en el tiempo por parte de instituciones. Por ejemplo, como lo vamos a ver hoy día, el testamento marítimo y aéreo ya no creo que sea considerado dentro de la modificatoria actual. Entonces entramos un poco en materia y podemos apreciar el PPT. Cuando nosotros hablamos de sucesiones y hablamos básicamente de derecho de sucesiones, estamos nosotros priorizando que va a haber un acto inicial para aperturar el derecho de sucesiones, porque la voluntad del causante tiene validez desde el momento en que éste va ante un notario o deja un sobre, si hablamos de un testamento cerrado, o quizás lo hace de una manera privada, como un testamento hológrafo, pero ese testamento va a tener validez desde el momento en que manifiesta su voluntad el futuro causante. Es decir, el testador, al momento de generar su manifestación de voluntad, de querer dar sus bienes a determinadas personas dentro de su núcleo familiar forzoso o quizás a un tercero en calidad de legatario, va a ser un acto totalmente válido. Pero este acto válido va a tener recién eficacia a la muerte, es decir, cuando llegue ya a fenecer la persona del testador. Y hablar de fenecimiento en derecho civil no solamente involucra un tema de finalización de los sentidos básicos de la persona en términos clínicos, porque cuando uno va a la calle y habla el término de muerte, que es un tema bastante, es un tabú en nuestra sociedad, porque mucho se habla de la vida, pero poco coberturamos la muerte. Si nosotros hablamos de la muerte en sentido cultural, podemos decir que la única muerte que existe, coloquialmente hablando, es aquella en la que la persona pierde sus señales de vida. Y para eso tiene que haber una persona encargada de señalar desde qué momento fallece otra. Entonces, para eso existen las actas de defunción, en la cual el médico va a cerciorar justamente el deceso de esta persona clínicamente hablando. Y en algunos casos esto va acompañado con una historia clínica que da a relucir el antecedente de la persona que ha venido llevando que sea un tratamiento y por consecuencia de esta enfermedad falleció. Eso va a estar en el acta de defunción. Ese es un fallecimiento o el cese de una persona jurídicamente hablando desde un punto de vista clínico, como normalmente lo conocemos. Pero también en el derecho civil existe otra forma de que la persona deje de existir y que una persona jurídicamente esté muerta, aunque físicamente no podamos ver el cadáver. Es el caso de la muerte civil o la muerte declarada judicialmente.
en donde una persona en circunstancias de un ámbito de peligro o un accidente masivo no ha sido encontrado su cuerpo y han pasado determinado tiempo, según el Código Civil, 2 años, en donde no se sabe el paradero de esta persona, pero se sabe que ha estado dentro de un acontecimiento catastrófico, un incendio, un terremoto, una explosión o cualquier acto que involucre que una persona podría estar vida actualmente. Entonces, bajo esos efectos, bajo esas causales, judicialmente se puede solicitar, los herederos forzosos podrían solicitar que el juez se pronuncie bajo el considerando que esa persona podría estar muerta en esas circunstancias y ya se recurrió determinado tiempo, el juez en sentencia lo declara muerto. Entonces, ya sea por la muerte clínicamente hablada, como hemos comentado en su momento, en la que todos lo conocemos como una muerte de origen natural, o, o una muerte de naturaleza judicial declarada mediante sentencia, en cualquiera de los dos ámbitos se apertura el testamento. Y en cualquiera de los actos hablamos recién de derecho sucesorio. Antes de eso, antes de la muerte del causante, jurídicamente o físicamente, no podemos hablar de derecho sucesorio porque el derecho sucesorio es una rama del derecho civil que tiene un efecto mortis causa. Y mortis causa involucra que sus efectos corren a partir de la muerte del causante. Por muy testamento, y me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver hoy día, por muy testamento que pueda dar por escritura pública ante notario, en donde éste tiene la facultad de elaborar la escritura pública, redactar, dice la ley de título valores que tendría que hacerlo a puño y letra o utilizando algún medio tecnológico, hoy en día es casi imposible, salvo en zonas muy alejadas, en la que el notario utilice el puño y letra para poder hacer un testamento. Pero por muy notario que va a elaborar el testamento, el contenido del testamento es parte de la reserva del notario como secreto profesional y por ley también de no hacerlo público. Bien, entonces el contenido del testamento hasta la muerte del causante es reservado y recién cobertura los efectos del mismo cuando fallece y con una partida de defunción o con una declaratoria judicial de muerte presunta, alguien se apersona ante el despacho notarial y le solicita la apertura del testamento porque la persona ya falleció. En ese solo ejemplo podemos apreciar de que efectivamente el testamento recién involucra sus efectos jurídicos a la muerte. Mientras eso, el notario, en este ejemplo plasmado, no está en la obligación y también tiene toda la coraza establecida por el decreto legislativo 1049 para no poder dar a conocer lo que el testador ha manifestado en ese acto jurídico. Por más que hayan testigos, por más que el testador haya participado y el notario lo tenga, este notario no tiene por qué publicar los actos relevantes a esta conducta. Entonces, a la muerte de una persona, y si esta persona ha dejado su voluntad establecida en un acto jurídico, como lo vamos a hacer más adelante, como es el testamento, se puede aperturar una sucesión testamentaria. Pero no olvidemos que el testamento puede involucrar la totalidad de los bienes que deje el causante en vida o de todos los bienes puede generarse tan solo una disposición testamentaria de alguno de ellos y alguno de ellos no ha dicho nada en el testamento. Entonces podemos hablar de que pueden haber sucesiones de naturaleza testamentaria y pueden haber sucesiones de naturaleza intestadas. O puede haber también una mixtura de los dos, como en el ejemplo que les estoy planteando. Puede que determinados bienes sí tengan una transmisión testamentaria y determinados bienes no tengan el testamento involucrado, por ende se apertura la sucesión intestada. Entonces, si ustedes pueden ver el PPT, finaliza que la sucesión puede ser testamentaria, intestada o también de naturaleza mixta. Acá me detengo un momento para poder también señalar algunos puntos. Cuando la persona del causante va a declarar su voluntad, ya sea de manera hológrafa, ya sea con un testamento cerrado, o sea, mediante la presencia de un notario en un testamento por escritura pública, el testador va a disponer de sus derechos patrimoniales y sus derechos también no patrimoniales en caso quiera hacerlo. Ejemplo, puedo yo, testador, decirle al notario en un testamento por escritura pública que deseo dar en transmisión testamentaria determinados bienes
a mis herederos forzosos, pero además de involucrar temas de naturaleza patrimonial, también voy a reconocer un hijo extramatrimonial en ese mismo testamento. ¿Por qué? Porque el testamento es el acto jurídico que permite al testador disponer de bienes patrimoniales y también de naturaleza extrapatrimonial. En el último caso, se puede apreciar de que no existe cuantificación respecto al reconocimiento de un menor o reconocimiento de una persona como hijo, pero forma parte del testamento, sí. Entonces, no solamente cuando hablamos de testamento vamos a vincular netamente a bienes, netamente a disposiciones o a deudas, sino que el testamento puede formar parte del patrimonio, como también puedo disponer yo o declarar algunos derechos extrapatrimoniales. También es válido y también se mantiene en reserva respecto de ello. Vamos a verlo más adelante. Cuando vemos un antecedente, desde cuándo se viene regulando el tema de testamento o cuáles son sus antecedentes históricos, lo primero que se nos viene a la mente es Roma. Y si ustedes pueden ver la lámina, Roma, ya desde esos tiempos de Roma clásica, comenzaba a tener algún tipo de disposición respecto a lo que conocemos como testamento. Y miren ustedes las calificaciones o las características que tiene el testamento romano, que viene acaeciendo hasta lo que hoy día conocemos. El testamento romano era otorgado ante un comicio llamado una asamblea del pueblo, era un acto público. Si yo quería dar el testamento a favor de mis herederos, tenía que ser un acto que todos puedan oír en una asamblea propiamente dicha. Es un acto solemne, seguía un ritual romano. Acuérdense los rituales romanos. Muchos de nuestros actos jurídicos que hoy día conocemos, incluido el testamento, sigue un ritualismo romano. La traditio brevismano, la iurisensio, son básicamente formalidades que hoy día todavía lo tenemos en algunos actos jurídicos, como hemos estudiado en derechos reales. El testamento es uno de ellos. Entonces, en Roma el acto era público, era solemne, importaba un ritual por parte del pretor romano para vincular a la persona que está dando el testamento con sus herederos forzosos. Esto ocurría dentro de la Roma, permítame decirle, la Roma desde el sentido arcaico hasta la etapa clásica. Luego esto fue modificándose y Roma ya conoció la formalidad que debía seguir el testamento. Y si ustedes pueden apreciar la formalidad testamentaria en Roma, es lo que tenemos también básicamente en el Perú, ¿no? O sea, y lo vamos a ver en algunas láminas posteriores. La formalidad, si yo quería dar el testamento, aparte de ser un acto público, tenía que juntar a 5 testigos romanos, tocar una balanza, hacer un librens, que es portaba una balanza, y el comprador en forma simbólica daba, o el testador en forma simbólica daba el bien a quien estaba manifestando los actos de transferencia testamentaria. Bien, hay que tomar en cuenta que acá el principio de reserva que hoy día conocemos, acá no tiene nada que ver, porque acá el testamento era un acto público. En cambio, hoy día los testamentos tienen un principio de reserva por parte del notario. Eso luego migró y lo que conocemos en el derecho francés, que es que somos patrimonialmente herederos. En cuanto al Código Napoleónico de 1804, miren el concepto de testamento que existía en el Código Napoleónico, que dicen algunos que es el mejor código civil del mundo que hemos tenido, y dice, el testamento es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte todo o parte de sus bienes pudiendo revocarlo libremente. Si ustedes siguen esa definición del Código Napoleónico, el código que nace con la Revolución Francesa en 1789, se pueden dar cuenta que el concepto de testamento es básicamente el concepto de testamento, salvo algunas pinceladas que vamos a modificarlo más adelante, pero es el esqueleto de lo que nosotros tenemos como testamento hoy día en la legislación peruana. Entonces, desde Roma, ritualista, generando un acto público solemne ante un pretor y con un acto que sigue una formalidad propiamente del derecho romano, luego lo trasladamos al derecho francés y el derecho francés le da un concepto que en buena cuenta es el concepto que tenemos hoy día respecto al derecho romano. Y las características del Código Civil Napoleónico, si ustedes pueden apreciar, es básicamente las características del testamento que tenemos hoy en día. Un acto unilateral es un acto jurídico, y lo vamos a desarrollar en unos minutos. Es un acto personalísimo, porque yo no puedo delegar a otra persona para que pueda dar poder en mi nombre. Es uno de los actos intuito personae, le llaman
en el derecho civil o en el acto jurídico, porque yo, testador, repito, no puedo por ningún medio dar facultades a otra persona para que esta otra persona pueda hacer el testamento a mi nombre. Eso no es posible. Es un acto netamente personal del testador. Es revocable porque en cualquier momento, de manera expresa o de manera tácita, que lo vamos a apreciar en unos minutos, el testador puede revocar su testamento. Y hago testamento hoy día ante el notario y a la hora me voy a desanimar de ese testamento que he hecho. Voy ante el notario y expresamente revoco mi testamento. ¿Por qué? Porque libremente tengo la posibilidad de revocar cuantas veces quiera. Y a eso por ahí tengo algunos ejemplos o algunos casos familiares en donde quizás familiares muy cercanos han revocado 7 veces un testamento y no pasa nada, y sigue con un testamento quizá que está vigente. Es un efecto, sigo en el derecho francés, es un efecto mortis causa, y si se dan cuenta, es similar a la definición que tenemos hoy día respecto al testamento, y es un acto solemne. Y repito, pareciera que estas características, yo les estoy explicando de características del derecho del testamento hoy en día, 2026, pero lo estoy explicando de acuerdo a la luz del Código Napoleónico de 1804, y es casi lo mismo. Y en Roma la cosa estaba por ahí casi igual, tenía la misma lógica. Ahora, miren en qué sí podemos diferenciarnos y en qué el derecho francés aportó respecto a la evolución del testamento. ¿En qué? En que si bien Roma decía que yo con mi testamento puedo dar a quien corresponda, pero si sigo un ritual, en Francia sigue en la misma línea, pero en Francia de alguna manera ya se comienza a hablar de la famosa legítima. Y la legítima en Francia era, y es como lo conocemos hoy en día, aquella porción del patrimonio en la cual tú no puedes disponer libremente si tienes algunos herederos forzosos, ¿no? Pero la cuota de disposición en el derecho francés sí varía respecto a lo que tenemos hoy en día. Miren ustedes, los hijos eran herederos forzosos, correcto, y el testador podría disponer libremente todo su patrimonio después de darle a sus hijos. La porción disponible que tenía el testador en el derecho francés era, si tenías un hijo, podía disponer la mitad de tu patrimonio. Si tenías 2 hijos, un tercio de tu patrimonio. Y si tenías 3 o más hijos, un cuarto de tu patrimonio. Es decir, mientras más hijos, tu disposición patrimonial en cuanto a sucesión testamentaria comenzaba a reducirse. Eso pareciera ser igual a lo que tenemos hoy en día en nuestro sistema de no afectación de legítimo, pero lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, lo que incorporó el derecho francés, que no tenía el derecho romano, es la protección familiar a los herederos forzosos. Y es por eso que en el derecho francés se comienza a acuñar por primera vez en la historia del derecho civil la palabra legítima. Y como conocemos la legítima, es una institución protectora de la familia, protectora a que el testador no pueda dar libremente todo su patrimonio en testamento a favor de determinadas personas que no están dentro de su entroncamiento familiar. Ese concepto que hoy día hablamos de una manera así de didáctica en clase, eso nace en el derecho francés. Eso no lo tenía el derecho romano. Entonces, algunos catalogan, y con esto no quiero explayarme en ese sentido porque formaría parte de todo, de todo una institución de derecho civil, básicamente de negocio jurídico, pero no voy a quedarme corto con la afirmación. Hablar de legítima es hablar de derecho francés. Y hablar de protección de la familia en el testamento es hablar de código napoleónico. Eso no estaba en Roma. Así que si dicen por ahí, la legítima en Roma es algo muy dudoso, porque recién se acuña cuando nace en este código napoleónico, repito, del año 1804. Y es gracioso porque al código napoleónico lo tilda muchas veces del código liberal. Y si fuera tan liberal, hubiera dejado la oportunidad de que el testador pueda dar libremente todo su patrimonio, aún teniendo herederos forzosos. Pero entonces, si fuera tan liberal, no tendría ese concepto de legítima que hoy día estudiamos. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta ese tipo de crítica que se le hace al afamado e ilustrado Código Civil de 1804. Entonces, si ustedes pueden apreciar en cuanto a la forma de testamento, sigo dentro del derecho francés, tenemos al testamento hológrafo, que es como conocemos hoy día el testamento también, aquí lo vamos a ver en unos minutos, el testamento hecho ante notario en Francia. ¿Ya? También tiene el testamento por escritura, por acto público. Ese acto público lo conocemos nosotros como
testamento por escritura pública. También involucra testigo, también involucra testigo. El testamento místico cerrado, que se le conocía en Francia, es el documento cerrado que se le entregaba al notario, igual como también lo conocemos hoy día en nuestra legislación. Entonces, con eso quiero terminar esta parte, la primera parte del testamento, diciendo lo siguiente. Es que el concepto de testamento que tenemos básicamente en Latinoamérica y en gran parte de España e Italia, parte de un antecedente romano en el que se comenzó a gestar la formalidad del testamento. Pero luego, cuando esto evoluciona y a partir del Código Napoleónico, después de la Revolución Francesa, comienza a seguir esa lógica, pero le va adicionando una protección adicional, valga la redundancia, a un régimen familiar. Y es por eso que existe la legítima. Entonces, la legítima cobra vida recién en el Código Civil Napoleónico de 1804 en adelante, donde viene ya toda la moda de la codificación europea, pase por el Código Alemán de 1900 y por el Código Civil y Comercial Italiano de 1942. Ahí comienza a perfilarse y a perfeccionarse ya los conceptos de legítima. Entonces nosotros, ahora sí, aterrizo en el Perú, nosotros somos tributarios de lo que se codificó en su momento en el Código Napoleónico y hemos seguido la influencia del Código Napoleónico. De hecho, nuestros conceptos que tenemos hoy día sobre testamento son conceptos que siguen la línea, salvo porcentajes que ahí que varían, pero en el 90% es derecho francés. Y no solamente nosotros, sino toda Latinoamérica. Entonces, se inspiró en dos conceptos, como ustedes pueden ver en el PPT, libertad de testar por parte del testador, o sea, él tiene la libertad de testar, involucra que yo pueda disponer de mi patrimonio en vida, tanto, me refiero a patrimonio como bienes y obligaciones, como también tengo libertad de testar de poder involucrar un acto extrapatrimonial. Y también mi libertad de testar hace que yo lo pueda revocar en cualquier momento. Forma parte de la libertad de testar. Pero también, como segundo punto, dentro de esta libertad de testar está la protección a herederos forzosos y está involucrado en ese concepto la legítima que ya lo he venido comentando. Hasta acá hemos hecho un antecedente del testamento y hemos llegado al punto de lo que hoy día vamos a estudiar. No es nuevo, no es ni siquiera con el Código del 84, no es ni siquiera con el Código de 1936, y diría yo ni siquiera es modelo o es originario del Código Civil de 1852, sino que esto ya forma parte de un movimiento europeo que gran parte de Latinoamérica, incluido el Perú, adopta desde hace muchísimos años. Y ahí entramos a ver este cuadro comparativo, como ustedes pueden ver, del Código Civil francés con el Código Civil peruano de 1984, y se van a dar cuenta que básicamente hay gran parte de similitud en lo regulado en ese código de influencia mundial con nuestro modelo y modesto código de 1984. Entonces, partamos ya a una regulación propiamente nacional. Y el artículo 686 del Código Civil hace que nosotros podamos tener un concepto. Dice, el testamento es acto por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Ya lo hemos conversado. Y en doctrina se llama técnicamente acto jurídico mortis causa. Las características, y acá si ustedes se dan cuenta, no es que vamos a redundar o vamos a algo que ya hemos comentado, sino que es similar a lo que regula el Código Civil francés con algunos pinceladas de diferencia. Es un acto jurídico y unilateral con efectos suspensión mortis causas, efectos suspensivos legalmente, lo hemos señalado. Es un acto personalísimo como lo regula el Código Napoleónico, porque yo no puedo dar poder para que alguien teste por mí. Eso es francés, regulado en el Código Civil peruano. Revocable en cualquier momento, obviamente, y eso lo vamos a ver en cuanto a la revocación, que puede ser expresa o puede ser tácita, e involucra un acto solemne, ¿no? Y cuando hablamos de acto solemne es que para que exista el testamento propiamente dicho, con todos sus efectos civiles que la ley le otorga, es necesario que esté cubierto con un manto de formalidad. Y ahí vamos a hablar los testamentos por escritura pública, los testamentos cerrados y los testamentos hológrafos. ¿Qué debe cumplir cada uno de ellos para que tenga eficacia en el ordenamiento jurídico? Y ahí viene un sentido de interpretación. Hasta acá hemos visto los antecedentes del testamento
el concepto de testamento, cómo llegamos desde Roma, Francia, al Perú, y la segunda parte es cómo interpreto un testamento. Porque no olvidemos que el acto jurídico, que el testamento es un acto jurídico y como tal tenemos que interpretarlo. En la premisa que ustedes pueden ver dentro de esta lámina, vemos al testamento dentro de lo que se denomina negocio jurídico. No voy a entrar a la discusión entre acto y negocio jurídico porque eso forma parte de otro curso, pero llamémoslo por hoy día negocio jurídico. Entonces, el testamento es una especie de acto jurídico o una especie de negocio jurídico, un negocio jurídico de naturaleza unilateral. Entonces, nos permite llegar a una pequeña conclusión. ¿El testamento siempre es acto jurídico, siempre es negocio jurídico? La respuesta es sí. ¿Todo negocio jurídico es testamento? La respuesta es no. ¿Ya? Y acá miren ustedes las características. El 140, el bastante utilizado 140 en el derecho civil, te dice que mediante el negocio jurídico tú puedes crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. Mediante el testamento yo creo una relación jurídica, creo un vínculo que va a tener vigencia a partir de la muerte del testador. ¿Puedo regular quizás mi testamento? ¿Puedo ampliarlo? Sí, mientras estés en vida. ¿Puedo extinguir los efectos del testamento? Claro que sí, revocándolo. O quizás cuando se declare la nulidad del testamento. Entonces, mediante el testamento como negocio jurídico yo puedo crear vínculos de transmisión de mis patrimonios, sí, y eso sigue la lógica de la estructura del negocio jurídico, como ustedes lo pueden ver en el artículo 140 del Código Civil. ¿Puedo extinguirlo? Revocándolo, obviamente, se extingue los efectos de ese testamento porque yo ya no quiero que ese testamento tenga vigencia. Claro está, y esto es ya sentido común, solamente podrás revocarlo en vida. No puede haber una revocatoria de naturaleza mortis causa. No estamos hablando de una revocatoria propiamente, podemos hablar de nulidad, podemos hablar de petición de herencia, podemos hablar de colación, lo que quieran respecto al patrimonio del causante, pero no podemos hablar de una revocación propiamente dicha porque esta funciona dentro de la etapa que esté viva la persona. Y ojo con eso, hago un pie de página. Alguna vez nosotros vemos en las películas, en las series, muchas de ellas norteamericanas, en donde vemos que personas dejan testamento en un video. ¿No? Yo me filmo y dejo un video y digo que este es mi testamento, yo quiero que mis bienes se distribuyen de determinada manera. Mis casas, mis acciones, mis vehículos, y yo manifiesto mi voluntad para que sea distribuido en mi muerte los bienes de naturaleza. La pregunta es, ¿un video podría formar parte de un testamento o podría ser un testamento propiamente dicho en el Perú mediante la legislación peruana? Y la respuesta es categórica, no. Los testamentos siguen una formalidad y no involucra, o por lo menos no contempla la legislación peruana, que tú puedas hacer un testamento que se escape a la formalidad de la escritura. Y si lo haces por escrito, tendría que ser mediante un testamento hológrafo, cerrado o escritura pública. Entonces, un video, para concluir, no formaría parte de un testamento válido en nuestro ordenamiento jurídico. Tome en consideración, cierro el pie de página. ¿Y qué debemos interpretar en el testamento? ¿No? Por ser un negocio jurídico, hay que interpretar el sentido de lo que quiere decir el testador. ¿No? O sea, ahí hay un tema bastante complejo que hay que sacar. Tan complejo que se generan conflictos post-muerte, es decir, después de la muerte del causante, respecto a determinados puntos de qué quiso decir el testador y cómo debemos interpretar nosotros ese tipo de conflictos. Ahí hay reglas establecidas genéricamente en los negocios jurídicos. Y por ejemplo, el artículo 168 del Código Civil nos habla que debemos interpretar el acto jurídico de acuerdo a lo que se haya expresado en él. Es una interpretación netamente objetiva. Es decir, si yo tengo un testamento que ya la persona falleció, yo hago una lectura de lo que ha querido decir el testador respecto a la distribución de sus patrimonios o su patrimonio y hago una interpretación literal y de acuerdo al principio de buena fe. Eso es lo que dice el 168. Y creo que si el testamento fuera claro, no es necesario que nos salgamos de una interpretación literal. Pero ¿dónde está el problema? El problema pasa si hay una contradicción en el mismo testamento, ¿no? O si hay una indeterminación en el testamento. Por ejemplo, el artículo 169 dice, las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan
las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulta del conjunto de todos, en cristiano. Si es que hay alguna cláusula que resulta de alguna manera incomprendible, o sea, es dudosa respecto a la interpretación, tienes que interpretar esa cláusula de acuerdo al contenido genérico del testamento en sí. O sea, tienes que vincular como una cadena de interpretación esa cláusula de acuerdo a otras cláusulas y al sentido que quiso darle el testador en ese momento. Y de alguna manera ya nos salimos de la literalidad de la interpretación del testamento para hacer una interpretación sistemática de acuerdo a todo el contenido del testamento y darle la finalidad que quiso el testador. Eso es algo de lo que el Código Civil nos regula respecto a la interpretación del negocio jurídico. Y siempre en cada una de esas interpretaciones pesa el sentido de la buena fe. ¿Ya? Vayamos a partir de interpretar, así como interpretamos un contrato, interpretamos un testamento de acuerdo a la finalidad de la buena fe de lo que ha querido los contratantes o en este caso el testador. Y el Código Civil, pues ya hemos señalado los artículos. Y si ustedes pueden ver los artículos relacionados a interpretación de los negocios o actos jurídicos en el Perú, o sea, si nosotros hemos dicho que en el derecho que el derecho francés, el concepto de testamento es el mismo del Código Napoleónico, cuando nosotros queremos interpretar el testamento, básicamente lo mismo vamos a tener que regularlo o tenemos que supletoriamente remitirnos a lo que conocemos como negocio jurídico. Y en el Código Civil del 168 al 170. Pero si tú ves la redacción de interpretación de negocio jurídico en nuestro Código Civil y lo comparas con la redacción del Código Italiano en 1942, básicamente es el mismo. Solamente muestro alguno de ellos. El contrato debe interpretarse o debe ser interpretado según la buena fe, y eso lo tenemos en el Código Civil. 1363 del Código Italiano. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por intermedio de las otras, atribuyendo a cada uno el sentido o que resulta del conjunto de actos, de interpretación sistemática que hace un momento hablábamos. Entonces, es básicamente derecho italiano. ¿Bien? Dentro de la relación de actos jurídicos tenemos, y ya lo hemos dicho, al testamento dentro de la relación de negocios jurídicos de naturaleza unilateral. Unilateral de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. No necesitas la voluntad de la persona o el heredero forzoso para que se pueda dar. Es más, el acompañamiento de los testigos en un procedimiento de sucesión testamentaria es básicamente un formalismo, pero no involucra la voluntad del testador, el acompañamiento de los testigos. O sea, el testigo no puede involucrarse en la manifestación de voluntad del testador. Ni el notario, por más funcionario o por más hombre de leyes y fedatario público, podría involucrarse en qué es lo que quiere decir el testador. Esa es una voluntad propiamente de quien está dando en testamento lo mismo. Esto ya lo hemos conversado, ya hemos dicho respecto a su eficacia, y acá está un poco lo que habíamos también hablado, ¿no? El sentido de lo extrapatrimonial con lo patrimonial del patrimonio, del testamento. Y si ustedes pueden apreciar, cuando le damos un sentido, cuando decimos un tema extrapatrimonial en el testamento, podemos ver que alcanzan algunos intereses no valorizables en dinero. Hay un contenido no cuantificable y en lo patrimonial la cosa resulta totalmente distinta. Cuando hablamos de un patrimonio, hablamos del sentido activo de los bienes y derechos de la persona y en el sentido quizás negativo. Contablemente hay un debe y un haber, contablemente hablando. En el debe están los dineros en cuenta, los patrimonios, los bienes muebles e inmuebles, los derechos de cobranza que tiene la persona dentro del debe. En el haber, y dentro del debe están probablemente lo que el testador tiene en deuda, a quién le tiene que cumplir determinadas deudas. Quizás es un crédito hipotecario, un crédito personal, un crédito de consumo, y todos esos representan la deuda que también contiene el patrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el concepto patrimonio, que no es un concepto jurídico, es un concepto financiero, es un concepto contable, es un concepto extrajurídico,
involucra la parte activa, que son los derechos y obligaciones de la persona, como la parte negativa, que es, o la parte pasiva, que involucra las deudas que tiene el testador. Bien, entonces en el testamento tú vas a disponer libremente de tus bienes, vas a también hablar algo de tus deudas, pero también puedes hablar algunos actos extra patrimoniales, es decir, actos que no tienen que ver con el patrimonio, como puede ser reconocer a un niño o dar a favor de alguien quizás una renta vitalicia. ¿Bien? Eso forma parte del patrimonio. Y ahí está el concepto que ya lo habíamos dispuesto en alguna parte, que habla el 686 del Código Civil. Por el testamento, una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente, todo o parte. ¿Qué pasa con esa parte que no ha dispuesto un testamento? Tendrá que hacerse una sucesión intestada respecto de sus bienes que no se ha dado en testamento o no forma parte de la lista de la disposición testamentaria del testador. Y ordenar, obviamente, de acuerdo a la disposición legal. Y acá hay que tomar en cuenta que por testamento tú debes dar a los herederos forzosos lo que corresponde, respetando a cada uno su porcentaje en cuanto a la disposición testamentaria. Y tienes que respetar, si vas a tener legatarios, a la legítima, que es esa porción dentro de la sucesión testamentaria que tú no puedes afectar. ¿Eh? Y son válidos también las disposiciones de carácter no patrimonial, justamente lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Lo tiene regulado en el artículo 686. Y acá ustedes pueden ver las características propiamente dichas de lo que nosotros conocemos como patrimonio, lo que conocemos, perdón, como testamento. Es un acto negocial, autonomía privada, depende de la voluntad del testador, involucra actos patrimoniales y extrapatrimoniales, ya lo hemos comentado, un acto unilateral porque solamente basta la voluntad del testador con la formalidad de que en caso sea un testamento por escritura pública hay un acompañamiento de testigos y el mismo notario, un acto unipersonal porque no se permiten los testamentos colectivos, ¿no? O sea, en el Perú no existen testamentos colectivos, es un testamento por una persona. Es un acto personalísimo o intuito personal como característica, claro, porque no se puede dar poder, ya lo hemos repetido, para que alguien pueda testar por mí. Y es un acto recepticio porque su efecto opera independientemente del beneficiario. O sea, y una vez que se dé la sucesión testamentaria, cuando fallece la persona, se traslada los bienes que éste ha querido que puedan ser distribuidos de tal manera. Para eso quizás el testador ha hecho eco a un albacea, que es la persona a quien él va a destinar que pueda disponer sus bienes como él mejor lo ha señalado. Y es un acto formal, a esto hay que tomarle mucho ojo, hay que ponerle, resaltarlo y ponerlo en negrito y subrayado, porque no es un acto jurídico cualquiera, sino involucra una formalidad. Al igual que la hipoteca que requiere inscripción registral, al igual que la donación que requiere escritura pública, el testamento también tiene una formalidad debidamente señalada, según la clase de testamento que quieras hacer. Esto ya lo hemos conversado en cuanto a la forma de interpretar. El artículo 1324 del Código Civil Italiano, si ustedes se dan cuenta, habla sobre la forma de interpretar los contratos. También lo hemos visto esto en forma de cómo se trabaja la hermenéutica en el tema de la interpretación. Esto vamos a pasarlo por unos minutos. Y acá les he puesto un caso para poder ver e interpretar el tema del testamento. Y hay un caso que en el 2010 tuvo mucho eco, y es el caso de la Universidad Católica versus la Junta de Administración o la Junta de Administradores que seguía el Arzobispado de Lima. No sé si ustedes lograron escuchar un caso de bastante contenido social y obviamente contenido jurídico. ¿Qué sucedía? El señor Ribagüero, que era un historiador, filósofo peruano, que tenía bastantes patrimonios, decidió dar en testamento a favor de la Universidad Católica determinados predios, incluido el predio donde actualmente funciona la universidad con ese nombre. Pero puso una cláusula en ese testamento que le otorgaba una carga al testamento, que era, yo te voy a dar en propiedad
determinados predios para que ahí funcione la Universidad Católica, porque como pie de página, Ribagüero era muy creyente, era muy católico. Yo le voy a dar para que funcione la Universidad Católica en ese predio, pero el tema de la distribución de determinados actos patrimoniales, tienes que tener en cuenta que tienes que también compartirlo con la junta administradora. Y cualquier decisión respecto a arrendamientos o acto de disposición que haga sobre esos bienes, tienen que también te pedir alguna autorización respecto a ello a la junta administradora. Entonces, en el 2010 se generó una polémica. Hubo una demanda presentada por la Universidad Católica en donde se ponían a decir lo siguiente. Decía, ¿cómo es posible de que yo pueda ser propietario de unos bienes, me refiero a la Universidad Católica, que me han dejado en testamento y que yo tenga que poder pedir permiso o dar cuenta a una junta administradora? Porque en el Perú o eres propietario en forma definitiva y sin ninguna condición o no eres propietario. Entonces, ¿qué tipo de derecho real podríamos estar vulnerando? El derecho real de propiedad, decía los defensores de este tipo de argumentos. Y si ustedes pueden ver, ahí copiado en la sentencia del Tribunal Constitucional, y ahí dice quién está interponiendo la demanda, justamente la Universidad Católica, y la demanda señala, voy a ser literal acá, dice, con fecha 6 de marzo del 2007, la Universidad Católica interpone demanda de amparo contra Walter Arturo Muñocho, en su calidad de miembro de la Junta Administradora de la herencia de don José de la Riva Agüero y Osma, solicitando que se abstenga de intervenir directa o indirectamente a través de la Junta Administradora antes mencionada o cualquier medio en ejercicio pleno del derecho de propiedad que le corresponde sobre los bienes que ha heredado de José de la Riva Agüero, lo que les comentaba. La Universidad Católica dice, no pueden ingerir en mi calidad de propietario porque a mí Ribagüero me ha dado en testamento estos bienes. Y sigue la demanda diciendo se abstenga a intervenir y pide, repito, que la Junta Administradora no haga interferencia en su calidad de propietario de estos bienes. Por su parte, la Junta Administradora señala lo siguiente. El emplazado solicita la nulidad del acto emisario propio de la excepción de agotamiento de la vía previa y contesta la demanda señalando que el contenido, comunicados epistolares enviados, porque habían cartas que le enviaba a la Junta Administradora de la Católica pidiendo información, se sustenta en la voluntad testamentaria de José de la Riva Agüero, expresadas en su testamento, que en un acto de última voluntad estatuyó a la Junta Administradora de sus bienes con carácter perpetuo e insustituible, por lo que si bien la Universidad Católica es propietario de los bienes, no es menos cierto que en virtud del cargo impuesto por José de la Riva Agüero, en sus testamentos, la Junta Administradora tiene derecho a exigir la administración de los bienes destinados y sus rentas al sostenimiento de la universidad. Entonces, por un lado estaba la Católica que decía, en el testamento Ribagüero nos dio estos bienes y según la legislación actual, yo soy propietario y como propietario yo no puedo ser, como ejemplo, no puedo ser propietario por testamento de esta casa y cualquier modificación o arrendamiento que yo quiera hacer en mi segundo o tercer piso, tengo que pedirle permiso a un tercero. ¿Qué clase de propietario eres? Dice la Católica. Y por otro lado está la Junta de Administradores del Arzobispado de Lima, que dice un ratito, esos bienes están entregados en propiedad, pero según la voluntad testamentaria del mismo testador que es Ribagüero, me faculta a mí también tener injerencia respecto a la administración de las utilidades que tú recibas y algunos actos de disposición. Entonces tú tienes que seguir esa línea. Ahí surgió el problema. O seguimos netamente, en forma literal, lo que quiso decir Ribagüero en su testamento y le damos la razón al arzobispado mediante su junta administradora, o seguimos la línea de la Universidad Católica diciendo yo soy propietario y por lo tanto no tengo por qué pedirle permiso a terceros. Acá se vio un tema de interpretación del testamento. Acá se evaluó el sentido de lo que quería decir José de la Riva Agüero. Y lo voy a dejar a la coordinación de Yuri para que ustedes puedan también darle una lectura mayormente o de mayor profundidad, mucho más compleja por la cantidad de hojas que tiene. Pero acá incluso se evaluó qué tipo de religión profesaba Ribagüero y por qué quería darlo el testamento. O sea, el Tribunal Constitucional se mete un poco en el lado intrínseco, subjetivo del testador para poder ver qué es lo que quiso decir. Si realmente era ese fin de darle perpetuamente la propiedad a la Universidad Católica o
el testador, en este caso Ribagüero, tenía justamente también la voluntad de que no sea íntegramente administrado por la parte administrativa de la Católica, como es su rector, su vicerrector y todos los componentes administrativos, sino que haya un ente externo que vigile este tipo de administración. Entre una y otra se pudo evaluar y el Tribunal Constitucional consideró, en principio, en primera instancia, consideraron improcedente la demanda por considerar que las cartas que emitía el arzobispado no vulneraban para nada el derecho de propiedad y por ende estaban siguiendo la línea de lo que quiso el testador. Primera instancia, perdió la Católica. Segunda instancia, ¿qué es lo que dijo? Efectivamente, confirmaron la resolución apelada. No le hicieron caso a la Católica porque consideraron que la voluntad del testador era dotarle de una injerencia cuantitativa a la Junta de Administradores. Ahora nos vamos en agravio constitucional para ver qué es lo que hizo el TC. Y miren esta equiparación que hace el Tribunal Constitucional. Testamento 1933, regulado por el Código de 1852 incluso. Instituyó, dice Ribagüero, instituyo mi herencia a la Universidad Católica, la que tendré en su fruto mis bienes y sus productos de la Junta Administradora, y los adquirirá en propiedad absoluta dicha Universidad Católica, entregándose a la Junta Administradora solo si la Universidad Católica existiera al 20º año contado desde mi fallecimiento. Es decir, si yo fallezco 20 años, la Universidad Católica se vuelve propietaria, pero aún así tiene que seguir dando cuenta a la Junta Administradora. En el testamento 38, en su cláusula quinta, dice de Ribagüero, para el sostenimiento de la Universidad Católica, a la que instituyó por principal heredera, para los fines de encargos, legados y mandas, como regulaba el Código en 1852, que mi testamento cerrado propongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua a una junta. Se refiere a la Junta de Administración liderada por el Arzobispado de Lima. Por ende, el Tribunal Constitucional declaró improcedente también la demanda de la Universidad Católica. ¿Qué nos trae a colación esto? De que cuando si hay un conflicto respecto a lo que está en forma literal en el testamento, hay que interpretarlo de acuerdo al sentido de lo que quiso decir el testador. Hay que involucrarse un poco a su estilo de vida del testador y su relación que tenía justamente con aquello beneficiario del testamento. En este caso, Ribagüero era una persona muy católica, muy creyente, le instituyó y le dio en propiedades lo que nosotros podemos ver hoy día desde la Universidad Católica y parte de lo que también es Plaza San Miguel, pero también puso a un ente vigilante, que es el arzobispado. Por este conflicto se generó a través del papado una comunicación escrita al rector de la Universidad Católica, en ese momento el doctor Marcial Rubio Correa, y le dijo, si sigues con este argumento de querer sacarnos de la Junta Administradora y tomar parte de algunos beneficios de lo que compone los bienes de Ribagüero, te voy a retirar el nombre de Universidad Católica. Te podrás graduar todos tus estudiantes con cualquier nombre, pero no vas a utilizar la Universidad Católica. En el 2010 hubo ese conflicto. Eso se zanjó gracias a esta sentencia y actualmente se viene manejando como establece el Tribunal Constitucional. Así que por ahí lo invoco para que ustedes vean cómo se interpreta hoy en día los temas testamentarios. ¿Cuántas clases de testamento hay? Hay testamento por escritura pública, hay testamento cerrado, testamento hológrafo. Eso forma parte de los testamentos ordinarios. Y por otro lado están los testamentos especiales, los militares que se dan en guerra, que es por el tiempo de guerra o prisioneros de guerra, los marítimos que están a bordo de buques, los aeronáuticos que se da de acuerdo a la normatividad respectiva del derecho aeronáutico. Esos son los testamentos especiales. Los ordinarios, escritura pública, cerrado y hológrafo, y los especiales, militar, marítimo y aeronáutico. Vamos a comenzar por los testamentos por escritura pública, que son los más comunes. Si hemos dicho que en el Perú se testa poco, quizás dentro de lo poco, lo más utilizado es los testamentos por escritura pública. Y los testamentos por escritura pública son testamentos que se realizan en presencia de notario, ¿ya? Se realizan en presencia de notario y
tienen que hacerse en un solo acto, ¿ya? Desde su inicio hasta el final. El notario no puede mutilar en 2 actos o en 3 actos este tipo de intervención notarial, porque de alguna manera estaría rompiendo la regla señalado por el Código Civil y básicamente también por la ley de notariado en cuanto a su formalidad. ¿Qué es lo que se requiere para este tipo de testamento? Se requiere que el testador vaya, toque la puerta del notario y le diga al notario, efectivamente, he venido a testar, quiero hacer un testamento. Pero tienes que ir acompañado de 2 testigos. Tienes que pagar los servicios del notario y el notario tiene que atenderte de manera personal. Y ahí hay un detalle, porque algunos notarios ponen en tela de juicio si tiene que ser tan personal como dice la ley, que es el decreto legislativo 1049, o le permite al notario hacer uso de sus dependientes para que estos tomen la declaración de voluntad del testador y pueda formalizarse la escritura pública. Es minoritario el concepto de esto último, pero existe alguna posición notarial. Lo normal, y creo yo, lo legal, es que el notario sea la persona o el profesional que directamente atienda al testador. Y mediante él se pueda hacer la redacción de lo que el testador está manifestando. Entonces, este acto de testamento por escritura pública es un acto totalmente hermético que no permite que se pueda salir la información de lo que quiera decir el testador. Y es un acto de naturaleza protocolar. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la ley de notariado hay actos o instrumentos públicos protocolares e instrumentos públicos extraprotocolares. Los instrumentos públicos protocolares son aquellos que el notario lo va a elaborar y va a tener en su matriz su contenido. Es decir, la escritura pública no va a salir de su archivo notarial, ¿ya? Lo que le va a entregar al testador y cuando fallezca a los herederos va a ser un testimonio. Entonces hay que hablar a veces con propiedad. El decreto legislativo establece que la escritura pública permanece siempre en el archivo notarial. Eso no va a salir, esa matriz no va a salir. Lo que va a dar como réplica a los usuarios va a ser el testimonio. Y si vamos a enviar parte de la escritura pública que lo tengo en mi archivo al notario, perdón, al registro público, lo que va a ir es un parte. Pero repito, la escritura no sale. Es tan fuerte este tipo de protección a los archivos notariales que, según la ley de notariado, cuando existe una investigación penal respecto a un tema determinado, que puede ser un testamento, en donde se pone en tela de juicio la falsificación, la identidad del testador, y el fiscal le pueda pedir al notario información sobre este testamento y le puede decir, quiero que me traigas la matriz, quiero que me traigas la escritura pública que firmó el causante o el testador, el notario no, el notario está en sus facultades para denegar la entrega original. Y lo que le va a decir al fiscal es, ven acá y revisa lo que tú quieras revisar en mis archivos, pero yo no te puedo dar mi original de mi escritura pública, porque esa es mi responsabilidad. Y el notario, perdón, y el fiscal tiene que ir y hacer las inspecciones, o puede sacar que le envíen una copia, pero la matriz no sale. Eso sucede con el testamento y eso sucede básicamente con todos los actos protocolares que se tiene según la ley o el decreto legislativo 1049, llamado ley de notariado. Es esa protección al archivo, es muy fuerte. Y la escritura pública del testamento tiene también esa protección. Bien, acá justamente el artículo que le señalaba, señala que el notario en los testamentos debe utilizar el puño y letra o a través de medios tecnológicos, y esto lo salva para que puedan utilizar hoy día algún mecanismo virtual y no pueda estarse haciendo pues, puño y letra. Que sí lo hacen, sí, en algunas notarías, quizás de lugares alejados, sí hacen el puño y letra en los testamentos. Se establece la fecha de otorgamiento, la nacionalidad, la profesión de todos, es normal en un instrumento protocolar. Una vez que el testamento ha sido redactado, es leído para que puedan todos entender el contenido del testamento. Y ojo con eso, porque según el decreto legislativo 1049, que es el que rige la función notarial y el desenvolvimiento de la misma, establece que la función de notario es una función también de asesoramiento. ¿Qué quiere decir? De que si es que en el
transcurso de la lectura del notario o de la manifestación de voluntad del testador diciendo, quiero que tales bienes sean para una persona, o mis hijos, o mi hija, tal bien, y para mi hijo. Y en ese momento el notario advierte de que hay un hijo que no se le está dejando nada, o por ahí de alguna manera está afectando la legítima en cuanto a proporciones, es, y no está textualmente dentro de el rubro testamentos, pero está dentro de las funciones generales o deberes del notario, está la de también asesorarlo y decirle, un ratito, usted tiene tales hijos y la proporción debe ser de tal. Asesor, no se involucra en la voluntad del testador, porque al fin y al cabo, ese testamento se incumple con las proporciones determinadas, puede ser materia de un proceso de petición de herencia o una colación por ahí. Entonces el notario no se va de alguna manera a comprometer su función si es que él da más de lo que corresponde en testamento. Pero sí la función del notario, según el decreto legislativo antes mencionado, es que el notario puede asesorar. El notario tiene que decir, y justamente el testamento por escritura pública tiene esa finalidad, que el notario pueda de alguna manera ser el filtro de lo que estás dando a conocer mediante declaración de voluntad ese testador. Estás utilizando o estás disponiendo más a tal hijo y estás dejando sin ninguna propiedad a tal hijo, o como sucedió en un caso particular, muy personal, en donde el notario pregunta al testador, y le dice, usted está disponiendo a todos sus hijos, pero ¿no hay otros hijos por ahí que usted tiene o que no ha reconocido? Y con el dolor de su corazón el testador tuvo que decir que sí, que efectivamente hay un hijo que no lo reconoció durante todo este tiempo, pero yo sí reconozco en este momento que es mi hijo y le voy a dar tales bienes. En ese momento, el notario tomó conocimiento de un reconocimiento extrajudicial de una persona y lo consignó en el testamento. Y acuérdense que es una disposición de naturaleza extrapatrimonial que también puede estar incluido en este acto testamentario. Y también le dio algunos bienes relacionados a eso. Vuelvo a repetir, es un tema que yo lo he podido vivir directamente. El notario, de manera acertada, porque es su función el asesoramiento, tuvo esa invocación de darle esa pregunta al testador y este respondió con mucha sinceridad bajo este tipo de asombro de las personas que estaban como testigos alrededor del mismo. Entonces hay que tomar en cuenta esos criterios. Es un acto, por ser una escritura pública, es un acto protocolar, ya lo hemos repetido, y es un acto de suma formalidad. El notario, una vez redactado el testamento, no dice nada, no puede sacar el contenido del testamento a terceras personas, ni siquiera puede llevar el contenido del testamento a registro público. El parte que va a enviar registro le va a decir, por si acaso, en mi notaría se ha elaborado un testamento por parte de tal persona. Nada más. El contenido no se va a saber hasta que la persona fallezca. Bien. Ahora, en la práctica, el contenido se logra saber por X persona, yo le puedo decir por a ciencia cierta y por experiencia profesional y personal, yo he visto que sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay dos testigos que se lo están escuchando todo. Y esos dos testigos, obviamente, salen a relucir con información que para ellos no es para nada reservado, no tiene la obligación. El notario sí. Entonces, el mismo testador incluso lo da a conocer. Ya no es ninguna responsabilidad del notario que esta información salga porque no ha nacido de la fuente como se prohíbe o se prohíbe al notario hacerlo. Y luego está el testamento cerrado. Hasta acá hemos hablado del testamento por escritura pública, que es aquel que le toca la puerta al notario, se apersonan al notario y le dicen cómo quieren distribuir sus bienes o reconocimiento de algún acto extrapatrimonial. Pero en el testamento cerrado, tú no le vas a decir al notario. Tú vas a llevar un sobre cerrado, lacrado, y le vas a decir, conjuntamente con dos testigos, le vas a decir, este es mi testamento, está cerrado y quiero que tú lo custodies. Entonces, el notario lo que va a hacer es levantar un acta en donde el día de hoy, no sé, pues 7 de marzo del año 2023, ahora 3 de la tarde, se apersona ante mi notaría la persona tal quien manifiesta que en el contenido de este sobre está el testamento cerrado que me deja a disposición en compañía de los dos testigos que van a firmar presente. Así, el notario no va a abrir nada, está lacrado y recién cuando fallece el testador, mediante un procedimiento no contencioso, se va a hacer la apertura del testamento en compañía de los herederos forzosos y en compañía quizá también de la albacea que ha dejado esto.
Entonces, miren ustedes la diferencia entre un testamento cerrado, en donde la función del notario en este caso no puede ser, no puede ni siquiera asesorar, porque no sabe qué hay dentro del testamento, solo lo va a custodiar y lo apertura en presencia de los herederos forzosos una vez invocado estos. El testamento por escritura pública no. Ahí tú le dices al notario realmente qué es lo que quiere, ¿no? Cómo quiere distribuir sus bienes. Y el notario tiene la posibilidad de asesorar, en el otro no. Pero ambos son trámites notariales, el cerrado y el abierto. ¿Bien? Entonces, en este caso, el testador se va a ir con un acta diciendo, en esa notaría he dejado mi testamento. También en la presencia de testigos, como vuelvo a repetir, es importante. Y luego está el testamento hológrafo, que es un testamento en el cual no interviene la función notarial. Y es un testamento en el cual yo lo redacto a puño y letra y lo dejo encargado a terceras personas o lo guardo quizás dentro de mis objetos personales. Y al fallecimiento de mi persona, estos salen a relucir. Repito, no interviene el notario como en el cerrado de escritura pública. Aquí hay una redacción de puño y letra donde se acompaña la fecha y la firma en el documento y luego este documento, una vez fallecido, se pone a consideración del juzgado y el juzgado es una comprobación del testamento. Realmente si es la letra, si es la firma y respecto a la fecha. Entonces, ahí interviene netamente un testamento y que es corroborado a través de la autoridad judicial, a diferencia de lo que hemos hablado de los otros dos testamentos. Carlos Manuel, Emanuel, cuéntame. Parece que se ha activado su manito, o si quiere preguntar. Sí, doctor, ya tiene acceso, estimado Carlos. Gracias. Buenas noches, doctor. Eh, Hola, ¿cómo estás, Carlos? Tengo una pregunta aquí un poquito difícil para mí, ¿no? Al menos. ¿Qué pasa con testamentos, yo los llamo híbridos, en el sentido de que sabemos que en los pueblos alejados, en provincias, no hay notarías y tampoco hay juzgados. Existen los juzgados de paz letrados que antes le llamaban no letrados, creo, ¿no? O sea, son juzgados de paz así bien básicos. ¿Qué pasa si una persona deja, o mejor dicho, va al juzgado de paz de ese pueblo y le dicta al juez de paz todo lo que va a ir en su testamento y el juez de paz lo escribe a máquina de escribir? En ese entonces no había computadoras, no había escribir. Y lo deja con él, guardado, y bueno, también ha ido con un par de testigos y deja también este documento que hizo. Este documento es válido porque según lo que usted acaba de explicar, no sería por escritura pública, no sería cerrado, y tampoco hológrafo porque no está escrito de su puño y letra. Sino es que, como le voy a repetir, lo dictó al juez de paz, lo escribieron por máquina de escribir, lo firmaron y quedó ahí como testamento. ¿Qué valor tendría ese documento, doctor, por favor? A ver, en inicio, acuérdense que la función de los jueces de paz no letrados que hay en provincia, algunos están autorizados para hacer escrituras públicas imperfectas, ¿ya? Siempre y cuando dentro de esa determinada provincia no exista un notario. Si existe un notario y pese a la existencia del notario lo realizan, esa escritura o ese instrumento no tiene valor de ninguna forma. Pero ante la ausencia del notario le dan algún tipo de valor a los jueces de paz no letrados. E incluso ellos tienen también la facultad de protocolizar ese acto, mantenerlo en su archivo. El detalle está de que si no se sigue fielmente los requisitos establecidos por el código en cuanto a testigos y en cuanto a la formalidad de reserva de ese tipo de instrumentos públicos en juzgado de paz no letrado, el riesgo que podría correr no es tanto que no valga el testamento, no valdría el testamento categorizado como escritura pública quizás, pero lo que podría ocurrir es que ese testamento se vuelve un testamento hológrafo y podría ser materia quizá de corroboración en la vía judicial. Pero testamento por escritura pública, ahí entraría en tela de juicio si podría ser, porque repito, no seguiría los requisitos establecidos por el Código Civil. Y por ser un acto jurídico de naturaleza formal,
podría acarrear que su contenido o como acto jurídico no sea válido, pero pasarlo de escritura pública a un testamento hológrafo. Y el contenido y el concepto que usted lo dice, yo me sumo a ello, ¿no? Sería un sentido híbrido, sería una especie de estar en el medio de ser un testamento por escritura pública o un testamento hológrafo. Pero yo que he visto alguna vez un caso parecido, lo han hecho valer en la vía judicial como un testamento hológrafo y el juez ha corroborado con un perito que se trata de su firma del testador y efectivamente mediante ese tipo de acto judicial han dado eficacia de testamento. No lo han pasado como testamento por escritura pública, sino como testamento hológrafo. Bueno, es un poco lo que podría señalar en ese caso, ¿no? Gracias. A ver, creo que me he pasado acá algunas diapos. Ah, sí. A ver, la regulación en el Código Civil lo tenemos en el 707 y el 711. Ojo con eso, se pide que se cumpla formalmente con los requisitos en caso del testamento hológrafo y luego debe ser protocolizado judicialmente su fallecimiento, ya lo he señalado, ¿no? En la protocolización tiene que ver mucho el tema de la autenticidad. Un experto en los temas de firma, como es un perito, obviamente va a dar fe de que la firma es justamente del testador y que si es en puño y letras es la letra del testador, ¿no? Esto ya lo hemos conversado, se requiere totalmente que sea manuscrito. Algunas veces cuando es a computadora, como en el caso, en determinados supuestos, el juez ha optado por prevalecer la voluntad del testador y esto lo ha hecho en colación a la firma. O sea, ha sido redactado por máquina de escribir, pero podemos ver que está firmado por la persona que está siendo el causante en este momento y le ha otorgado validez judicialmente hablando. Características, ya lo hemos conversado, al igual que la escritura pública es un acto solemne, es un acto unilateral irrevocable en cualquier momento. Las ventajas de un testamento hológrafo es que no se requiere notario, no tienes que pagar los excesivos, y acá voy a ganar ciertos problemas con algunos amigos, los excesivos gastos de honorarios notariales. Existe también el principio de confidencialidad, por ser un testamento que deja a esta persona, no hay la obligación de que esta persona pueda también dar a conocer a terceros y es bajo costo. Pero el problema es que hay riesgo de falsificación, problemas en cuanto a la prueba y necesitas una comprobación judicial ante la muerte. Cosa que no lo tiene el testamento por escritura pública, porque el testamento de escritura pública es el notario que da fe que ese testamento ha sido redactado en mi notaría en presencia del testador y su testigo. Ahí no necesitas comprobación judicial. En los testamentos hológrafos sí requieres comprobación judicial, justamente porque ha sido redactado extranotarialmente. Luego viene el testamento militar, que es un testamento especial. Ya hemos dicho, ya básicamente ha perdido fuerza este tipo de testamento y como ustedes pueden ver en el artículo 712, está destinado para que miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales en tiempos de guerra o que están dentro o fuera del país, acuartelados, puedan redactar el testamento y darlo a su superior jerárquico para que éste luego pueda darle autoridad correspondiente, ¿no? Es la lógica de ese testamento, es que estas personas están en un riesgo que vaya a suceder la pérdida de sus vidas más adelante, ¿no? Y lo que se pide es que ese testamento más adelante sea formalizado, son formalidades por escrito, firmadas por el testador, y también que haya testigos que pueden ser sus compañeros cuarteleros que puedan firmar este testamento, que están totalmente en desuso. Hace muchísimos años no se habla de ese testamento en la práctica, ¿no? Hay un plazo, sí, el plazo que debe ser otorgado, se dejará constancia en la clase militar o mando de lo que hemos conversado. También tiene testamento marítimo, que es el testamento por el cual, al igual que el testamento militar, sucede que la persona va a otorgarlo durante una navegación acuática. Igual se lo va a dejar a sus oficiales, a sus tripulantes, con dos testigos para que estos puedan hacer valer. La misma lógica que el testamento militar. Y luego entramos a un concepto básico que lo voy a decir de manera bastante tangencial porque
esto forma parte de otro módulo en este diplomado, que es la famosa legítima, ¿no? Y la legítima lo tenemos regulados en el 1723 y en el 1724 del Código Civil. La legítima forma parte de la reserva del patrimonio que por ley no puede dar a título de liberalidad el testador. Y acá hay bastante confusión a nivel de pregrado. Y la pregunta que siempre nace en las aulas universitarias es, o sea, profesor, quiere decir que si yo tengo patrimonio y yo quiero vender todo mi patrimonio y dejar a mis hijos cuando yo fallezca sin ningún bien que heredar, ¿yo no puedo hacer eso? La respuesta es no. Tú, en base a la compra-venta, tú puedes realizar cualquier tipo de acto con compra-venta. Cuando se trata de transferencias a título de liberalidad, ahí tienes que cuidar de no afectar la legítima. Pero cuando tú quieres dar en compra-venta, no hay restricción alguna. Y la lógica de la compra-venta es la siguiente, que si yo doy un bien, yo recibo una cantidad de dinero. En realidad estoy haciendo que mi patrimonio no disminuya, porque si yo transfiero un bien, estoy cambiando algo que no es líquido a una liquidez monetaria, y mi patrimonio sigue fluctuando en ese sentido, y con esa liquidez puedo comprar otro bien y sigo dentro de mi patrimonio. Entonces no hay ninguna afectación. Claro, es más difícil rastrear cómo dispones un dinero a cómo transfieres una propiedad. Pero eso ya es otro tipo de análisis que se ve en estos procesos. Pero para resumir, mediante compra-venta, lo que quieras. Pero mediante donación o anticipos de legítima, tú tienes que coberturar la legítima que no sean afectados. ¿Y a quiénes vas a proteger? A los herederos forzosos. En primera línea, a los hijos y descendientes, a los cónyuges y a los padres o ascendientes. ¿Bien? ¿Cuál es la lógica de la legítima? Protección familiar, solidaridad intergeneracional, que también haya tipo de solidaridad para aquellos que te van a suceder. Limitan la autonomía privada de la persona, porque si fuera en un derecho netamente romano, yo podría disponer lo que a mí me parece, que lo que me pegue en gana, o si no vamos al derecho anglosajón, como maneja Estados Unidos, en muchos estados, yo dispongo en testamento lo que a mí me parece. Es más, existen testamentos que disponen patrimonio a favor de animales, a favor del perrito, de la mascota, del gatito, y ponen como albacea o un fideicomiso a favor de un tercero, que puede ser una persona natural o persona jurídica. Existen esos testamentos allá. Acá no. Acá tú tienes que dar en testamento aquello que no, que está dentro de la óptica de protección familiar en cuanto a la legítima. ¿Ya? Tú no puedes desproteger en testamento a aquellos herederos forzosos. Y eso involucra una institución, la legítima me refiero a una institución de orden público, porque esto no puede decir salvo pacto en contrario, o de alguna manera dejo una salvedad en mi testamento que no involucra o que no debe ser anulado. Imagínense ustedes un testamento en el cual yo le diga al notario, todo lo que acabo de decir, ponga una cláusula, señor notario, en la que este testamento no puede ser anulado o no pueden pedir herencia los que no participaron y acá cierro todo mi patrimonio. No puede decir eso, porque la legítima es una institución, repito, de orden público y por lo tal cualquiera que se sienta afectado por la disminución de su patrimonio o la expectativa de su patrimonio en cuanto a derecho sucesorio puede hacer una petición de herencia o una colación porque es una institución que involucra un interés social. Bien. ¿Cómo se revoca? Vamos avanzando. Un testamento, hemos dicho, se puede revocar de manera expresa. Es decir, que yo le diga al notario, el testamento que he dejado ayer, hoy día vengo y quiero revocar el mismo. El notario tiene que escucharme, tiene que redactar también un instrumento público en el cual yo revoco mi testamento. ¿Puedo aclarar un testamento? Sí. ¿Puedo ampliar un testamento? También. ¿Puedo hacer con el testamento alguna ampliación? Y también puedo revocarlo y dejarlo sin efecto. Y también hay una revocatoria de manera tácita, que es cuando yo, de alguna manera, hago otro testamento que sea incompatible con el primero. En ese momento, textualmente no estoy revocando el primer testamento, pero haciendo el segundo y dando una distribución distinta a la primera, lo que estoy haciendo es dejar sin efecto el primero por una disposición tácita de mi voluntad de testar, básicamente. Y repito, la revocación puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Tú puedes revocar tu testamento en vida bajo los parámetros sin fundamentar. No tienes que motivarle al notario. ¿Sabes qué? Mi hijo me ha tratado mal y yo le había dejado en testamento mi casa. No tienes por qué fundamentar. El notario tiene que escuchar tu revocatoria, que ya no quieres el testamento y tiene que elaborar un instrumento público de revocatoria del mismo. ¿Bien?
Y acá quiero tallar y quiero de alguna manera diferenciarlo con otro. Una cosa es la revocación del testamento, que es un acto unilateral, al igual que la creación del testamento es un acto para crear el testamento, la revocación es un acto también voluntario, por el cual yo dejo sin efecto ese testamento. Distinto a la nulidad testamentaria. La nulidad testamentaria no es propiamente una facultad del testador. La nulidad testamentaria es una sanción al testamento por no cumplir los requisitos básicos estructurales del acto jurídico. Es decir, capacidad, manifestación, objeto física y jurídicamente posible, forma prescrita por la ley o que el bien o que el testamento no esté determinado. Y acá hay mucho pan por rebanar. Acá hay muchísimo. Entonces, solamente quiero que por el momento se distinga de algo. Si yo he dado en testamento unos bienes o mi patrimonio, efectivamente, mediante la revocación yo puedo dejar sin efecto el testamento. Es un acto voluntario. Y lo puedo hacer de manera expresa o de manera tácita. Pero la nulidad involucra algún grado de sanción. Y para la nulidad necesito yo que una autoridad declare que ese testamento no ha cumplido con los elementos esenciales del acto jurídico. Y acá tengo una casuística para acabar respecto a qué entendemos por determinación en cuanto al objeto del testamento. Y yo tengo un caso en el cual el testador dio por testamento un área de mayor extensión, dando a las hijas alguna parte de la casa que está adelante, y a sus hijos determinó de alguna manera, dijo, y los hijos se van a distribuir la parte de atrás de la vivienda. E incluso en algunos casos decía, de la acequia para el lado donde está el corral para un hijo determinado, el hijo mayor, y para el hijo menor, de donde estaba la piedra grande hasta la primera planta de palta que había. Entonces, la pregunta es, ¿ese es un acto jurídico? Sí, pero el acto jurídico está determinado. Si ese testamento al fallecimiento del testador va a inscribirse en el registro personal como testamento, sí, el registrador lo va a hacer. Pero cuando quiera trasladarse ese testamento del registro personal al registro de propiedad inmueble o al registro de predios, ¿está determinado básicamente lo que ha querido decir el testador? Particularmente creo que no. Y podría acarrear a que el registrador pueda, me refiero al registrador de propiedad inmueble, pueda observar y en el común de los casos pueda advertir que está en presencia de un testamento que va vulnerado el elemento esencial del objeto jurídicamente determinable o físicamente determinable bajo esos parámetros. Y acuérdense que en virtud del principio de legalidad, el registrador puede observar un requisito de fondo de ese testamento y podría ser pasible, si es que alguien lo promueve, a una nulidad del testamento más adelante. Entonces no olvidemos que el testamento para dejarse sin efecto puede hacerse por revocación expresa o tácita o por una autoridad que lo declare como nulidad, pero que ha inadvertido unos requisitos de fondo, como es los señalados en el 219 del Código Civil o en el artículo 140 del mismo cuerpo normativo. Bien, señores, esto ha sido de alguna manera lo que hemos podido hablar de sucesión testamentaria. Hay mucho más que conversar, pero creo que las pinceladas en cuanto a estructura de cada uno de ellos hemos podido hacerlo. Quedo un poco a dispensa de cualquier tipo de pregunta que pueda enmarcarse respecto a lo de hoy día conversado. Carlos. Excelente ponencia, doctor. Vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Por ende, invito a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas de manera oral, levantando la mano. O en su defecto, déjalo en la caja de comentarios. Tenemos la primera pregunta del colega Carlos. Adelante, puede realizar. Está activo su audio. Muchas gracias. Doctor, gracias por la pequeña charla, estaba muy interesante. Una pregunta final. Si los testadores, por decirle, van a la notaría, dejan su testamento por escritura pública o en sobre cerrado, porque cuando es hológrafo el testamento, eso tiene que todavía ratificarse vía judicial. Pero si es escritura pública o sobre cerrado, ¿cuál es el procedimiento luego de que fallece el testador? El notario llama a los herederos, se reúnen y
él lee en voz alta estos estamentos, ya luego los herederos tienen que hacer los trámites administrativos correspondientes, o ya todo está, o mejor dicho, la notaría ya tiene que haber finiquitado todo, todo ya está a nombre de los herederos y no tiene nada que hacer. Buena pregunta. A ver, notarialmente hablando, cuando existe, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, ok. Sí, doctor. ¿Sí o no? Cuando existe un testamento con sobre cerrado, se le obliga, en general, a los notarios, sea escritura pública o sobre cerrado, se le obliga que los primeros 8 días del mes siguiente de redactado el testamento o recibido el testamento cerrado, el notario pueda informar y tenga que informar al colegio de notarios que en su notaría se ha redactado o se ha recibido un testamento. Lo ideal es que el testamento, como anotación, ingrese al registro personal, solamente avisando al registro que hay un testamento que se ha elaborado en la notaría. Nada más. Entonces, al notario, hasta que hizo eso, el notario no es de su obligación estar indagando, no sé, pues se amanece un día y dice, ¿estará vivo el testador que ha dejado ayer el sobre cerrado? No va a pasar eso. Al notario le va a importar, voy a hacer frío, disculpen, al notario le va a importar 15 hectáreas de pepino si el testador está vivo o está muerto. Pero quienes tienen que avisarle al notario es obviamente los herederos al fallecimiento. Cuando fallece el causante, el testador, los herederos quizás ni se han enterado que hay un testamento en determinada notaría. Entonces, ellos intuitivamente comienzan a generar un procedimiento de sucesión intestada. Y el primer requisito que le van a pedir para el procedimiento de sucesión intestada es que traiga el negativo de testamento y de sucesión intestada en registro público, como un servicio de publicidad registral. En ese momento, cuando pidan ese tipo de documentos, ese tipo de constancia, de compendioso, el registro va a decir, oye, no te puedo dar el negativo de testamento porque hay un testamento de este causante en tal notaría. Así que a persona talla. Es ahí donde el notario se comunican con el notario, le llevan la partida de defunción y el notario corrobora que efectivamente sí el testamento está en sobrecerrado en mi notaría. ¿Qué momento lo va a aperturar? Respondiendo a tu pregunta, es ahí donde se apertura un proceso, un asunto no contencioso notarial. A diferencia de la escritura pública que lo elabora y lo lleva en su archivo y su matriz, en este último, en el testamento cerrado, el notario para aperturar el testamento tiene que hacer determinada publicación. Hace una publicación y llama a los posibles herederos forzosos para que puedan estar presentes en la apertura del testamento. Eso es lo que sucede. Y luego ya cuando se ha corroborado el testamento y quizás han nombrado un albacea, esto forma parte de un acta de asuntos no contenciosos y eso es lo que se van a llevar cada uno de los herederos forzosos en cuanto han sido favorecidos. En ese momento, si los herederos dicen, a mí me ha tocado menos, el notario no va a involucrarse. Si quieren solicitar la petición de herencia, la colación, que ustedes lo han visto ya en clases, me imagino, aledañas a esta, lo van a tener que hacer en su momento. El notario no es responsable por eso. Su trabajo de notario es aperturar el sobre, habiendo publicado respectivamente, convocado un día y escuchado las partes que están justamente vinculadas a lo que va a salirse en ese testamento. Es así como se apertura, mi estimado colega Carlos, el testamento por el testamento cerrado, ¿no? Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Ángel que nos dice, doctor, ¿qué se entiende sobre la caducidad del testamento, ya sea sobre los testamentos ordinarios? A ver, los testamentos ordinarios, donde están la escritura pública, el hológrafo y el testamento cerrado, en el caso del hológrafo hay un año a partir de la muerte del testador para que éste pueda, o para quien lo encuentre, pueda someterlo a una comprobación. Superado el año, lamentablemente, así tengas el testamento hológrafo, ya se ha tenido que aperturar una sucesión intestada para que pueda de alguna manera distribuirse los bienes y deudas que ha dejado el testador. En el testamento por escritura pública y el cerrado, reitero lo que dije anteriormente, el notario va a dejar los testamentos ahí, tiene el deber de guardar confidencialidad de lo mismo, y que se van a aperturar o que se van a dar a conocer cuando algún heredero le muestre la partida de función, ahí se activa. Acordémonos que en el tema de petición de herencia tiene un grado de ser imprescriptible entre la legislación peruana. Pero si hablamos netamente de caducidad, hablamos de caducidad del testamento hológrafo para que éste pueda hacer valer en el transcurso del año de fallecido el testador, ¿no?
respondiendo a la pregunta. Excelente ponencia, doctor. No habiendo más preguntas, en nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la magnífica ponencia realizada por el doctor Iván Palacios Zorrilla. El, el tema de testamento, requisitos formales y consejos prácticos. Como siempre, doctor, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Asimismo, doctor puede dar sus recomendaciones y sus últimas palabras. Bueno, siempre es bueno estar con personas que conocen y que están animosas de compartir conocimiento. Juris es un buen espacio académico, definitivamente. Siempre va a ser una institución en la cual yo voy a recomendar dentro de cualquier diplomado o también que me toque hacerlo en aulas universitarias, porque tocan temas bastante mediáticos y bastante fructíferos en cuanto al contenido teórico y también al contenido jurisprudencial. El derecho no se puede aprender si es que no vas a partir de un caso práctico. ¿Hay otras técnicas de estudio de derecho? Sí lo sé, pero desde mi punto de vista, y es algo que siempre recalco en aulas universitarias, Juris promueve algo que quizás está dando un valor agregado a la sociedad, que es compartir los conocimientos teóricos a partir de casos prácticos. Y yo agradezco siempre la invitación que me hacen a estos eventos y agradezco a quienes han tomado la amabilidad de escucharme el día de hoy. Muchísimas gracias.